Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Nosotros somos el equipo 10. Estamos conformados por Andrés Isaac Gutiérrez Ruiz, por Sabdiel Josafat Rubalcaba Guzmán y por su servidor Oscar Adrián Gómez Serpa. Nosotros les vamos a hablar sobre las redes neuronales y sus tipos. Es un tema muy interesante y bueno, pues espero que les guste. Así que pues vamos a empezar. ¿Qué les parece? Redes neuronales. Vamos a explicar más o menos qué características tienen y cuáles son los tipos de redes neuronales que existen. ¿Ok? Empezando, ¿qué son las redes neuronales? Pues son modelos computacionales y básicamente se basan en el comportamiento neuronal del cerebro biológico. Consisten en una red de unidades interconectadas que transmiten señales entre ellas mismas. La diferencia de las redes neuronales sobre otros tipos de programación es que pueden realizar tareas complejas por medio del autoaprendizaje. O sea que las funciones que en un principio eran casi imposibles de programar pueden ser realizadas por unas cuantas redes neuronales, las cuales aprenden, evalúan su desempeño, mejoran sus procesos y las aplican al mismo tiempo que están haciendo todo eso. Como ya se ha dicho, las redes neuronales cuentan con ciertas características y bueno, pues vamos a pasar sobre algunas de ellas. En primer lugar está el aprendizaje adaptativo. Esto significa, más o menos, que pueden comportarse en función a la tarea elaborada en la marcha, en el mismo momento, sin necesidad de programar situación por situación ni establecer probabilidades de los resultados. Otra de sus características es la autoorganización. Las redes neuronales se automodifican con el propósito de llegar al objetivo deseado. Pueden solucionar problemas interviniendo en conocimientos previos, o sea, recordando lo que ya saben y aplicando el mismo conocimiento en otro problema que no conocen. Otro tipo de característica que tienen es la operación en tiempo real. Como se mencionó anteriormente, trabajan y se actualizan de la misma manera simultáneamente. El problema aquí es que tiene que existir un hardware y un software específico para que este punto se desempeñe, porque no todas las redes neuronales pueden hacer eso. ¿Ok? Y por último, la combinación con la tecnología existente. Esto significa que es muy fácil combinar las tecnologías que ya existen con las redes neuronales y optimizarlas en dado caso. Las redes neuronales son el ejemplo perfecto de que la unión hace la fuerza, y es que una sola neurona tiene un funcionamiento muy simple. Sin embargo, al estar en conjunto con otras neuronas, hace actividades más complicadas como caminar, descifrar un código, clasificar objetos, etc. Centrándolos en la neurona en específico, no deja de ser una función a la cual tú le vas a dar ciertas entradas y a cada entrada le vas a dar cierto valor y te va a determinar una salida. En este caso, lo que es muy común en las redes neuronales es que esta salida te salga positiva o negativa, dependiendo de los valores que tú le des. Y por lo tanto, las redes neuronales son muy buenas para clasificar. Tú le das ciertos valores y si el valor es positivo lo clasifica en un grupo, si es negativo lo clasifica en otro. Así como tú le puedes dar a una red neuronal imágenes de perros, imágenes de gatos y clasificarlas entre sí. Obviamente, entre más neuronas, más complejo es el procesamiento que ésta puede realizar. Último, en la parte de qué son las redes neuronales, me pareció muy interesante esta página y se las quería mostrar. En esta tú puedes modificarle las entradas, las salidas, es decir, los puntos que tú quieres que la red clasifique para que lo haga. Tú puedes jugar con ella, mover lo que tú gustes y puedes ver cómo la red aprende a clasificar cierto diagrama de puntos que tú le des. Esto si te interesa, para que también te vayas familiarizando con las características de las redes neuronales y cómo afecta a cada uno, ya sea la cantidad de capas escondidas, la cantidad de neuronas,
la señal de activación. También puedes jugar con los puntos que le das. Puedes tener hasta diagramas de puntos para que clasifique bastante sencillos, hasta diagramas un poco más complicados que a lo mejor la red no podría aprender y necesitarías un poco más de trasfondo. Si quieres aprender más a fondo de las redes neuronales, aquí abajo en la descripción te dejaré 2 links muy buenos a 2 canales en los que las personas ya son muy experimentadas en el tema y lo explican con más tiempo, con mejores ejemplos y de mejor manera. También aquí abajo te voy a dejar el link de la página por si quieres moverlo un poco a las redes neuronales. Existen bastantes tipos de redes neuronales, sin embargo los más básicos son los 4 que mostraremos a continuación. El primero es la red neuronal monocapa. Esta solamente tiene una capa de entrada, una capa de neuronas y una o 2 salidas. Estas son muy sencillas y no tienen muchas conexiones. Ya después se complica la cosa. En la red neuronal multicapa o DNN, Deep Neuronal Network. Esto quiere decir que existen muchas capas ocultas. Pueden ser 2, pueden ser 5. La cantidad de conexiones aumenta y la capacidad de procesamiento de información aumenta. Se tiene información más complicada, más neuronas, por lo tanto la salida podría ser un poco más complicada, pero puede manejarla. Existe también la red neuronal convolucional. Esta lo que hace es tomar una parte de una imagen. Se utiliza mucho para imágenes, para clasificar imágenes, ya que toma una parte de la imagen y solo toma la información necesaria. Es decir, va siendo más abstracta la información. Reduce la cantidad de información que la red puede manejar y así con menos información es más fácil clasificar estas redes. Y por último, en la red neuronal recurrente, la RNN, lo que hace es como si la red tuviera memoria. Es decir, tienes una entrada, una neurona, y de la salida que tú tengas de esa neurona la vuelve a captar como una retroalimentación y la obtiene como si fuera una entrada. Se utiliza mucho en inteligencias artificiales para generar información. Digamos, tienes de entrada hola, pasa por la neurona y la salida es como. A la salida como la vuelves a tomar y ahora la neurona va a tener de entrada hola como y va a determinar que la siguiente palabra es estás. A esto me refiero con que la red tenga memoria. La salida que acaba de tener se va a ir retroalimentando para que la neurona tenga más información con la que trabajar. Hola, mi nombre es Abdiel Yusafat Rubalcaba Guzmán y les presentaré algunos ejemplos del uso de redes neuronales aquí en México. Comenzamos con el uso con el área de medicina, la cual, gracias a la investigación llevada a cabo por el Tecnológico de Orizaba, se utilizó redes neuronales para reducir la tasa de mortalidad en las mujeres en estado de gestación, tratando de reducir riesgos entre tanto la mujer como en el feto. También en la cuestión meteorológica utilizan un sistema de red neuronal para la predicción de variables climáticas que pueden incidir en diferentes procesos naturales y en áreas mexicanas. Un vasto ejemplo de esto se encuentra en la película Geotormenta, donde usa este tipo de red para predecir desastres naturales. Para concluir, no podemos restar la importancia al uso y creación de las redes neuronales, ya que estas nos han abierto puertas las cuales no podíamos antes abrir y nos ha dado el siguiente paso para crear diferentes sistemas de inteligencia artificial, entre otros códigos y otros mecanismos capaces de ayudarnos poco a poco a cimentar el futuro que nosotros hemos recibido gracias a nuestros antecesores. Encontramos entonces que las redes neuronales son muy importantes como la base de la inteligencia artificial y a su vez son un pedazo de historia muy importante para la misma, ya que al pasar las décadas fueron estas las que le dieron pie a la existencia de la inteligencia artificial. En conclusión, bueno, pues es un tema muy interesante y me gustó mucho haberlo investigado. Ya para finalizar el video, que quedó bastante largo de hecho,
Las redes neuronales es un tema muy interesante y muy complejo de entender. Por eso el video quedó bastante largo y no pudimos abarcar mucho de los aspectos. Aún así quisimos dar una visión general de todo, además de lo que se ve en México, ya que como dije anteriormente es un tema muy interesante, a todos nos interesó, nos agradó y es muy importante el saber de esto porque el futuro hacia allá va. Muchas de las cosas de las que el futuro se va a basar tienen que ver con redes neuronales, además de que estamos estudiando nanotecnología. Quién sabe, tal vez en algún futuro haya alguna conexión entre ellas. Les dejamos los links de la bibliografía y muchas gracias.